El capítulo de hoy es el de San Mateo 17. Es un capítulo bastante corto que abarca dos momentos de la vida de Jesús. Dos momentos que son, como todos, ¿verdad?, muy importantes en su vida y en la nuestra, ¿verdad? La transfiguración, que es un hito en la vida de Jesús y sobre todo en la vida nuestra, ¿verdad? Porque nos influye mucho el hecho de que se haya transfigurado en un momento en el que los discípulos estaban tristes porque él les decía que se iba a morir. Y después la otra parte del capítulo es la curación del muchacho lunático y la segunda predicación de la pasión de Cristo. Bueno, entonces les leo el comienzo, ¿verdad? Lo que viene a ser la transfiguración. 6 días después tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a Juan su hermano, y los llevó a ellos solos a un monte alto, y se transfiguró ante ellos, de modo que su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestidos blancos como la luz. En esto se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube resplandeciente los cubrió y una voz desde la nube dijo: Este es mi Hijo el amado, en quien tengo mis complacencias, escuchadle. Los discípulos al oírlo cayeron de bruces llenos de temor. Entonces se acercó Jesús y los tocó, diciendo: Levantaos y no temáis. Al alzar sus ojos no vieron a nadie, sino solo a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: A nadie contéis la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Sus discípulos le preguntaron: ¿Por qué entonces dicen los escribas? Bueno, perdón, esta parte ya es otro tema. Entonces, la transfiguración, les decía, ¿verdad? Es un momento muy importante, ¿verdad? Muy importante, en el que Jesús se manifiesta como Dios, se transfigura, quiere decir, cambia su aspecto a como va a ser cuando resucite, cuando esté en los cielos. Entonces, resulta que un poco antes, lo que vimos la clase pasada, si no recuerdo mal, les decía que iba a morir. Y les recordaba, les decía, ¿verdad? Les contaba. Y esto hace como para reconfortarles de esa pena, ¿verdad? De ese sufrimiento. Y le elige a Pedro, que es la cabeza de la iglesia, que le eligió como cabeza de la iglesia un poco antes, y como para asegurarle, como para eso, sí, asegurarle en su fe, ¿verdad? A Santiago y a Juan, ¿verdad? Les va mostrando, les demuestra un destello de su gloria y de su majestad, ¿verdad? De su gloria porque es como están los cielos, ¿verdad? Y de su majestad, de su grandeza, ¿verdad? De su humanidad santísima, ¿verdad? Porque seguía siendo hombre, pero revestido, o sea, mostrando su divinidad, ¿verdad? Cosa que en todo el tiempo estaba como oculta, ¿verdad? O sea, que se le veía a Dios, perdón, al hombre, ¿verdad? A Jesús, hombre, pero no se le veía a Dios, ¿verdad? Entonces, en ese momento se les mostró como Dios. Entonces, eso es la transfiguración que se festeja en la iglesia el 6 de agosto.
Personalmente a mí es una fiesta que me encanta, porque me encanta, no sé por qué, pero es como que como ese hacerse a nuestra necesidad de Jesús, ¿verdad? La necesidad nuestra de sentirle, como que se compadece de nuestro sufrimiento, ¿verdad? Se muestra como Dios, como Mesías. Entonces, esta parte es muy importante porque se reafirma que es el Mesías esperado. ¿Se acuerdan que decíamos que podíamos hacer un resumen de todo de lo que Jesús nos quiere decir en las Sagradas Escrituras, en la Biblia? Y una de ellas es que es el Mesías, que es el Mesías, que es Dios. Entonces, acá en este pasaje se manifiesta su divinidad, se manifiesta su ser Dios, su ser Dios aparte de ser hombre. Lo que dejé de leer, leo ahora, ¿verdad? Para terminar la primera parte, que es la transfiguración. Sus discípulos le preguntaron: ¿por qué entonces los escribas dicen que Elías debe venir primero? Él les respondió: Elías ciertamente ha de venir y restaurará todas las cosas. Pero yo os digo que Elías ya ha venido y no lo han reconocido, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre ha de padecer de parte de ellos. Entonces comprendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Esta segunda parte es como más misteriosa, ¿verdad? No es tan fácil de captar. Entonces acá lo que dice, de lo que habla, es de Elías. Elías es uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Y entonces, junto con Moisés, ¿verdad? Que son los dos que se aparecen en la transfiguración. O sea, está Jesús transfigurado, los 3 discípulos, más Moisés y Elías. Entonces, Moisés y Elías están en la eternidad, viven en la eternidad. Y para ellos, para los discípulos, Elías y Moisés estaban muertos, ¿verdad? Entonces, que aparezcan en un momento así, vivos, ¿verdad? Era algo así como importante y llamativo, ¿verdad? Sorprendente. Y el hecho de que también hayan aparecido con Jesús manifiesta de alguna manera que Jesús es el Mesías nuevamente, ¿verdad? Una manifestación de la preeminencia de Jesús sobre ellos, ¿verdad? Cosa que para ellos eran grandes profetas, ¿verdad? Y Jesús podía ser, y para algunos judíos de ese momento y de ahora lo sigue siendo, ¿verdad? Sigue siendo un profeta más, para nosotros es Dios, ¿verdad? Entonces ahí él manifiesta que está por encima de ellos, ¿verdad? Porque como los convoca, digamos, hablando humanamente, para esa transfiguración, ¿verdad? Y también que él está abriendo el Nuevo Testamento, ¿verdad? El nuevo tiempo de la iglesia por sobre el Antiguo Testamento, ¿verdad? Como que el Antiguo Testamento está superado o explicado por el Nuevo, ¿verdad? Bueno, entonces fue una inmensa felicidad para los 3 discípulos. Por eso dicen: hagamos aquí 3 tiendas, quedémonos acá, no salgamos de acá, porque es una gozada, ¿verdad? Así decimos cuando estamos muy contentos en algún lugar que no queremos irnos, ¿verdad? Y eso hizo Pedro, ¿verdad? Quiere que haga acá 3 tiendas, ¿verdad? Bueno, y en ese momento se manifiesta la Santísima Trinidad. Dios Padre que habla diciendo: este es mi Hijo muy amado, que es la misma frase que dijo cuando Jesús se bautizó, cuando fue bautizado por San Juan Bautista. Y acá, entonces,
se vuelve a repetir esta como manifestación del cielo diciendo: este que dice ser mi hijo es mi hijo, ¿verdad? O sea que más claro imposible, ¿verdad? Este es mi hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Y acá en la transfiguración añade una palabra más que no dijo cuando el bautismo de Jesús, que es escuchadle. ¿Mm? Escuchadle. Y esa palabrita es importantísima, ¿verdad? Porque nos está diciendo que lo que dice Jesús es lo que dice Dios. ¿Mm? Porque lo que dice Jesús, porque Jesús es Dios, ¿no? O sea que esa es la conclusión directa. ¿Mm? Escucharle, ¿verdad? Y esto mismo de esta idea, ¿verdad? Con la invitación a escucharle, es lo mismo que dice en Deuteronomio 18. Si quieren anotar, o va a quedar también acá grabado, Deuteronomio 18, versículo 15 al 18, si quieren leer después, que hace alusión a esta intervención de la Santísima Trinidad, como que anuncia, ¿verdad?, que Moisés, que Jesús es también el profeta comunicado por Moisés, que es el mismo, ¿verdad? Entonces, ante estas palabras, nos damos cuenta de que Dios mismo nos dice que le escuchemos a Jesús, ¿verdad? Que escuchemos sus palabras. Y la iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios, ¿verdad? Porque Jesús no fue recibido por los judíos, ¿verdad? Esto lo repito de intento, ¿verdad? Para que se nos grabe que nosotros somos el nuevo pueblo de Dios, ¿verdad? Los judíos no le aceptaron, ¿verdad? La mayoría, ¿verdad? Le entregaron a la muerte. Y Jesús, con el bautismo y con todos los sacramentos, se crea otra iglesia, ¿verdad? Se crea, o sea, otro pueblo, perdón, que es la iglesia. Entonces, la iglesia, que somos nosotros, no cesamos, no dejamos de escuchar las palabras de Cristo. Esas palabras que nos cambian la vida si las vivimos, ¿verdad? Si les hacemos caso, ¿verdad?, a esas palabras de Jesús. Entonces, además, la iglesia sigue reviviendo cada año, nosotros con ella, ¿verdad?, la muerte y la resurrección de Cristo, dada la centralidad que tiene en la vida de la iglesia, ¿verdad? Porque hizo nacer a la iglesia Jesús con su muerte y con su resurrección. Y entonces ese es el misterio central de la vida de la iglesia. Por eso se repite una y otra vez, ¿verdad? Bueno, y después, en esta parte donde hablan de ese misterio, ¿verdad?, de Elías, que vino, que no vino, que va a venir, es como difuso, como misterioso, ¿verdad? Entonces, de esto mismo habla en el profeta Malaquías, Malaquías 3:23, o sea, el capítulo 3, versículo 23 de Malaquías, habla ya de esta venida de Elías. Entonces Jesús dice ahí de una forma en que, bueno, Elías ya vino, y se refiere a Juan Bautista, que fue el precursor de su primera venida. Pero Elías está llamado a ser el precursor de la segunda venida de Cristo, que va a ser la definitiva, que va a venir a quedarse, y va a venir como Dios con toda su omnipotencia, ¿verdad? No como vino la primera vez, como hombre también, ¿verdad?, pero con toda su omnipotencia. Y entonces esa segunda venida, que es la que estamos esperando, de hecho decimos en la misa, ven Señor Jesús,
Cuando termina la consagración, ¿verdad? Que el sacerdote nos invita a alabar a Dios, agradecerle, adorarle, ¿verdad? Nosotros decimos, creo que decimos otra palabra más que en este momento no se me viene, pero ven Señor Jesús, con esa frase termina, ¿verdad? Bueno, entonces va a haber un profeta que tenemos que estar muy atentas, capaz ya está, ¿verdad? O sea, tenemos que estar muy atentos a escuchar las palabras de las personas que escuchan a Dios, que son sus profetas, ¿verdad? Son sus profetas anunciando su segunda venida. Bueno, y después viene la curación del muchacho lunático. Es el versículo 14, por si quieran leer en sus escritos, en sus Biblias. Al llegar donde la multitud, se acercó a él un hombre y puesto de rodillas le suplicó: Señor, ten compasión de mi hijo porque está lunático y sufre mucho. Muchas veces se cae al fuego y otras al agua. Lo he traído a tus discípulos y no lo han podido curar. Jesús en respuesta dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que sufriros? Traédmelo aquí. Le increpó Jesús y salió de él el demonio, y quedó curado el muchacho desde aquel momento. Luego se acercaron a solas los discípulos a Jesús y le dijeron: ¿Por qué nosotros no hemos podido expulsarlo? Él les respondió: por vuestra poca fe. Porque os digo que si tuvierais fe como un granito de mostaza, podríais decir a este monte: trasládate de aquí allá, y se trasladaría, y nada os sería imposible. Bueno, entonces acá evidentemente Jesús habla de la fe y la oración, porque los discípulos no pudieron expulsarle a este demonio que tenía el hombre, ¿verdad? Que estaba sufriendo, que se tiraba al fuego, que se quemaba. No pudieron expulsarle porque no rezaron lo suficiente y porque no hicieron penitencia lo suficiente. No tenían fe, ¿verdad? O tenían poca fe. Y es una llamada a nosotros a la fe, a la importancia de la fe en la oración, a la importancia y a la confianza. Bueno, la fe es confianza, ¿verdad? Si creemos, confiamos. Si amamos, confiamos. Confianza quiere decir que tengo que dejar en manos de Dios lo que yo estoy pidiendo. Cada una de las que estamos aquí en esta clase, le estamos pidiendo a Dios algo o varias cosas, una cosa o varias cosas, ¿verdad? Seguro que varias. Y tenemos que tener la confianza suficiente para decirle a Dios: si me conviene esto que te estoy pidiendo, dame. Si no, que se haga tu voluntad. La oración por excelencia, el ejemplo de oración perfecta es la de Jesús en el huerto. Cuando Jesús le dice a su Padre, Dios: que se haga en mí según tu palabra. O sea, aparta de mí este cáliz. No quería morir en la cruz, no quería hacerse cargo de nuestros pecados, no quería sufrir. Él quería hacerse cargo, ¿verdad? Pero lo que no quería era sufrir, porque como hombre no quería sufrir, como nosotros, como vos, como yo, no queremos sufrir. Entonces le digo: si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces ahí es donde nos tenemos que parecer a Él, en esa fe de que lo que Dios tiene pensado para vos y para mí en todo momento es lo mejor. Es lo mejor. Y con la fe participamos de la omnipotencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios lo puede todo. Lo puede todo. Y nosotras podemos todo con Él, si creemos, si le pedimos con fe. La fe es la aceptación de lo que no se ve.
¿verdad? De lo que no se ve. Y vos y yo no vemos, ¿verdad? No vemos los resultados, no vemos las cosas buenas del mundo, ¿verdad? Vemos los desastres, vemos la gente apartada de Dios, alguna que otra cosa buena, ¿verdad? También se ve, pero la mayoría son cosas que a lo mejor no son tan animantes, ¿verdad? Y la fe nos hace capaces de obrar por encima de nuestras fuerzas. Por encima de nuestras fuerzas. Este ejemplo que pone ahí Jesús, ¿verdad? De mover una montaña, si fuera necesario para la conversión de una persona, Jesús haría que se mueva esa montaña. Dios podría hacer eso sin ningún problema, pero no va a ser algo que vaya contra la naturaleza y que sea innecesario, ¿verdad? O sea, si es algo que contribuya al bien de alguien, lo va a hacer, ¿verdad? Entonces tenemos que creer, creer. Además que podemos ver la fe como un don de Dios, un regalo de Dios y como una respuesta nuestra a Dios. Tiene como esas dos vertientes, ¿verdad? Que Dios nos da la posibilidad de responderle que sí, de aceptarle en nuestra vida, ¿verdad? De hacerle caso, en definitiva, porque esa es la fe, es hacer caso a lo que Él dijo en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Lo que Él dijo que teníamos que hacer, que teníamos que cambiar, que teníamos que convertirnos. Bueno, y esto. Y después la última parte que dice, cuando estaban en Galilea, les dijo Jesús, el Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de los hombres, que lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y se pusieron muy tristes. Llegados a Cafarnaún, se acercaron a Pedro, los recaudadores del tributo, y le dijeron, ¿no va a pagar vuestro maestro la didracma? O sea, el impuesto, ¿verdad? Respondió, sí. Al entrar en la casa se anticipó Jesús y le dijo, ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes reciben tributo o censo los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Al responderle que de los extraños, le dijo Jesús, luego los hijos están exentos. Pero para no escandalizarlos, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que pique, sujétalo, ábrele la boca y encontrarás un estáter, una moneda, ¿verdad? Para pagar el impuesto. Tómalo y dalo por mí y por ti. Este pasaje, ¿verdad? También, por lo menos a mí, me resulta un poco misterioso, ¿verdad? O sea, el impuesto. ¿Y qué es eso? Es el tributo que pagaban los judíos para mantener el templo, el aporte para el mantenimiento del templo, del culto, ¿verdad? Como la limosna que damos nosotros ahora, aunque es muy distinta, porque nosotros damos lo que muchas veces, ¿verdad? Damos poca cosa en lugar de dar un porcentaje de nuestras entradas, ¿verdad? Esto eran los impuestos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué nos quiere acá decir Jesús? Algunas cosas, bueno, uno que él era, cómo cumplía la ley, ¿verdad? Porque él podía haber quedado exento, era Dios, era el dueño de todo, ¿verdad? O sea, no tenía por qué pagar, pero para no escandalizar, pensó en los demás y pensó en las personas, ¿verdad? Pertenecientes a la iglesia y pagó el impuesto. También cómo le asocia a Pedro a su persona, ¿verdad? O sea, que él pagan juntos, ¿verdad? Y después una idea muy, muy importante que se desprende de esta como te diría, tipo, no sé qué expresión, como que nos da a entender esto, ¿verdad? Que el templo, el nuevo templo, es Cristo mismo. Entonces, el espacio físico del templo de Jerusalén, como lugar de culto, queda superado por Cristo, ¿verdad? Entonces, Cristo es, porque para ellos el templo era
era todo, ¿verdad? Porque no estaba todavía Jesucristo, no había Eucaristía en ese momento, ¿verdad? Nosotros ahora tenemos la Eucaristía y para ellos el templo era todo. Entonces, ahora lo que Jesús quiere decir acá es que Él es lo máximo, ¿verdad? Él es la posibilidad, o sea, el modo de unirse a Dios es a través suyo. Y también que damos culto, bueno, unidos a Cristo, damos culto a Dios con toda nuestra vida. Y acá, ojo con esto que me parece importantísimo, que es que el nuevo impuesto, tenían que pagar un impuesto, decíamos, ¿verdad? Para el mantenimiento del culto. El nuevo impuesto es el amor. El amor. Nosotros pagamos ahora el amor de hijos hacia nuestro Padre Dios, ¿verdad? Entonces, esa es la buena nueva que Jesús vino a traer. No lo dice expresamente en este pasaje, como te decía, ¿verdad? Es como, no me viene el modo, pero es como una interpretación, ¿verdad? De que lo importante acá es el amor, ¿verdad? No tanto no tanto la ley, no tanto el espacio físico del templo, ¿verdad? Sino Cristo, que es Dios, hombre y Dios, ¿verdad? Dios y hombre, y que nos viene a decir que el nuevo impuesto que tenemos que pagar es el amor a Él y el amor al prójimo, ¿verdad? Sin excluir el amor a Él, porque a veces escucho por ahí, ¿verdad? Hay que ayudar al prójimo, hay que hacer cosas por los demás, hay que visitar, incluso les contaba que a ustedes, ¿verdad? Les contaba que me decía una persona que asistía a unas clases también de Biblia y que les decían, bueno, el domingo, si quieren, pueden ir a misa, pero lo importante es, como decía Jesús mismo, que había que ayudar a alguna persona necesitada, ¿verdad? Hacer algún servicio, algún bien a alguna persona. Eso es lo importante el domingo. Y se zafó, ¿verdad? O sea, salió de lo que Jesús y lo que la iglesia establece, ¿verdad? Dios está primero, ¿verdad? Muy bien, hay que ayudar, hay que servir, hay que todo, ¿verdad? Y es más, si tenés una persona a la que tenés que cuidar porque está enferma ocasionalmente o crónicamente, ¿verdad? Y le tenés que cuidar y no te podés ir a misa, fantástico, tu misa es ayudar o atender a esa persona, pero no como un modo de evadir, digamos, o de salirse de ese culto a Cristo, a Dios, que debemos con la Santa Misa, ¿verdad? Bueno, entonces esto es lo que en el capítulo 17 Jesús a esto nos invita, ¿verdad? A adorarle como Dios, ¿verdad? A Jesús hecho hombre, siendo el Mesías, ¿verdad? A tener fe, a tener amor, ¿verdad? Amor a Dios y amor al prójimo y a pedírselo, ¿verdad? Pedírselo con la oración. Si hay algo que le tenemos que pedir a Dios es amarle, amarle como Él quiere que le amemos, porque somos nos cuesta amar. Justo hace poco daba una clase y me acordé de una frase que escuché hace un tiempo que dice que lastimosamente los seres humanos amamos poco y amamos a pocos, ¿no? Me pareció muy redonda esa idea, ¿verdad? Que lastimosamente y cada vez más, ¿verdad? O cada vez menos, no sé cómo, depende de cómo uno lo mire, porque, qué sé yo, antes comentan, ¿verdad? Que había mucha relación con los vecinos, con las personas, los parientes, ¿verdad? Ahora ni se conoce al vecino, ahora con los parientes, bueno, después de la pandemia es otra cosa, ¿verdad? Pero digo, o sea,
pensá si realmente esto, qué realidad tiene, ¿verdad? Amamos poco y amamos a pocos. Y Dios nos invita a amar como Él nos ama, ¿verdad? Y ese amor es inmenso, ¿verdad? Y que estamos, para terminar, estamos en la tierra para hacernos capaces de amar, para aprender a amar. Y para eso tenemos que saber bien lo que es el amor, ejercitarnos en el amor y pedir, sobre todo pedirle a Dios que nos dé ese amor con el que quiere que le amemos. Y hasta aquí llegamos por hoy. Entonces, ¿dónde está?